El siglo XX fue una época de explosión de ideas locas y experimentos audaces en la industria automotriz. Los fabricantes siempre quisieron superar los límites para crear vehículos del futuro, pero a veces se convirtieron en desastres por ser demasiado poco prácticos. Hoy miremos hacia atrás a la lista de los 20 autos más absurdos de la historia que probablemente no querrás ver rodando nunca más. Aurora 1957. La historia de la Aurora comienza con la fe intensa del reverendo Alfred Juliano. Originalmente era un sacerdote con alma de artista, obsesionado con proteger la vida humana frente al aumento de los accidentes catastróficos en las calles de aquella época. Con una voluntad de hierro, dedicó años y gastó una enorme cantidad de fondos para diseñar lo que él llamaba el vehículo más seguro del mundo. Sin embargo, cuando se bajó el telón, lo que apareció ante el público no fue una obra maestra, sino una bestia gigante con una apariencia impactante. La parte delantera de la Aurora tenía una forma cóncava extraña, parecida a una boca gigante abierta. El propósito de este diseño era recoger a los peatones en caso de una colisión accidental, para minimizar las bajas. El parabrisas estaba hecho de plástico flexible y se abultaba como una burbuja gigante, creando un amplio espacio de observación, pero haciendo que el auto pareciera una criatura deforme de las profundidades marinas. Dentro de esa fea carcasa, el reverendo Juliano instaló tecnologías que solo décadas después se convertirían en estándares. Estas incluían un sistema de cinturones de seguridad resistentes, barras de refuerzo antivuelco alrededor de la carrocería y una columna de dirección colapsable ante un fuerte impacto. No obstante, su excesiva complejidad convirtió al auto en un desastre desde su debut. El motor sufría averías constantes y el sistema de combustible se obstruía, impidiendo que el auto se moviera con suavidad. Dymaxion Car 1933. Si alguna vez soñaste con un auto que pudiera volar como un dirigible, pero que rodara por el suelo, el Dymaxion de Buckminster Fuller fue la encarnación de ese sueño. Se trataba de un vehículo de 3 ruedas con la forma aerodinámica perfecta de una gota de agua al caer, con 2 ruedas motrices delanteras y una única rueda de dirección en la parte trasera. El Dymaxion parecía una mini nave espacial salida de las primeras películas de ciencia ficción. Fuller creía que este diseño ayudaría al auto a alcanzar velocidades altísimas con un consumo de combustible extremadamente bajo. El vehículo medía más de 6 metros de largo y podía transportar hasta 11 pasajeros en un interior sumamente espacioso. El punto más especial era su capacidad de giro extremadamente flexible gracias a que la rueda trasera podía rotar en un ángulo amplio, permitiendo que el auto girara sobre su propio eje. Sin embargo, esta excesiva flexibilidad convertía al Dymaxion en una trampa mortal cuando circulaba a alta velocidad. Con solo un ligero giro del volante o una fuerte ráfaga de viento lateral, el auto perdía el control y volcaba fácilmente debido al cambio repentino del centro de gravedad. La ridiculez del Dymaxion también radicaba en que la visión trasera era casi nula debido al diseño excesivamente afilado de la cola. A pesar de portar grandes filosofías arquitectónicas, el Dymaxion sigue siendo considerado uno de los diseños de automóviles más disparatados porque ignoró las leyes físicas más básicas del equilibrio en carretera. Ferrari 512S, módulo 1970. Ferrari suele ser un nombre asociado a la elegancia, pero el modelo módulo de 1970 fue un intento de buscar el futuro lleno de excentricidad. Diseñado por Paolo Martin en Pininfarina, este auto parecía un platillo volante plano pegado al suelo. Era tan bajo que incluso un niño podía pasar sobre él con facilidad. En lugar de puertas convencionales, toda la sección del vidrio y el techo se deslizaba hacia adelante para que el conductor entrara como si ingresara a una cápsula de escape espacial. El primer problema que hacía al módulo ridículo era que el despeje del suelo casi no existía. Esto significaba que solo podías conducirlo sobre una superficie perfectamente plana, como un suelo de mármol. Una hoja seca o una pequeña piedra eran suficientes para rayar la costosa carcasa inferior. Los pasos de rueda estaban tan cerrados que las ruedas casi no podían girar en un ángulo suficiente para tomar curvas. Además, encerrar un motor V12 extremadamente potente en una carcasa hermética sin un sistema de ventilación lo suficientemente grande para disipar el calor
fue un acto falto de cálculo. El calor del motor podía cocinar a cualquiera que estuviera en la cabina tras solo unos minutos de funcionamiento intenso. El módulo es una magnífica obra de arte de exhibición, pero un pésimo medio de transporte. Walter C. Jerome Survival Car, 1958. En los años 50, cuando las colisiones frontales se estaban convirtiendo en la pesadilla de la industria del transporte, Walter C. Jerome tuvo una idea muy extraña para proteger la vida humana. Opinaba que la causa principal de muerte era que el conductor estaba demasiado cerca del punto de impacto. Por ello, diseñó el Survival Car con una estructura de carrocería completamente separada. La sección del motor y las ruedas delanteras estaban en un compartimento propio, conectado a la cabina de pasajeros trasera mediante una junta articulada gigante. El conductor se sentaba en una torreta de vidrio elevada, muy por encima de la carrocería, totalmente separado del resto de su familia. La sensación de conducir este auto seguramente se parecía más a manejar un tanque desde dentro de una jaula de cristal que a conducir un coche. Observar el tráfico desde una altura inusual hacía muy difícil para el conductor estimar la distancia con los vehículos circundantes, sin mencionar que esta estructura segmentada hacía que el auto fuera extremadamente voluminoso y difícil de maniobrar en carreteras estrechas. Jerome equipó el vehículo con características de seguridad adelantadas a su tiempo, como cinturones de seguridad y un sistema antichoque de caucho grueso alrededor de la carrocería. No obstante, su apariencia bizarra sumada a un precio astronómico hizo del Survival Car un modelo de fracaso estrepitoso. Buick Centurion, 1956. Con un diseño inspirado en los aviones de combate, el auto poseía un techo de cristal completamente transparente que rodeaba la cabina. De lejos, era espléndido y brindaba una sensación de libertad absoluta. Sin embargo, en la práctica, este techo de cristal convertía la cabina en un horno gigante bajo la luz del sol, ante el cual los sistemas de enfriamiento de la época eran totalmente impotentes. Pero el punto más absurdo del Centurión residía en que los ingenieros decidieron eliminar el espejo retrovisor tradicional. Creían que los espejos eran obsoletos y los reemplazaron por una cámara montada en la cola del auto. La imagen trasera se transmitía a una pequeña pantalla de televisión situada justo en el centro del panel de control. Podía sonar muy futurista, pero hay que recordar que la tecnología de televisión, en 1956, todavía usaba tubos de vacío. Las imágenes eran borrosas y extremadamente propensas a fallar debido a las vibraciones del movimiento del coche. Imagina ir por la autopista y que la pantalla de repente tuviera interferencias o se apagara, dejándote sin saber qué ocurría detrás de ti. Reemplazar un dispositivo simple y efectivo, como un espejo por un sistema electrónico complejo, costoso e inestable, fue un paso atrás en términos de lógica. ¿Alguna vez has visto un coche tan único como este en la carretera? No olvides darle a Hype y dejar un comentario abajo. Ford Nucleon 1958. El Ford Nucleon es quizás la cumbre de la temeridad en la historia del diseño automotriz global. En una época en que los humanos estaban fascinados con la energía atómica como un milagro capaz de resolver cualquier problema, Ford consideró seriamente fabricar un auto impulsado por un reactor nuclear. El Nucleon fue diseñado con un mini reactor situado en la parte trasera, lejos de la cabina para evitar la radiación al conductor. Los diseñadores prometían que se podría conducir continuamente más de 8.000 kilómetros sin necesidad de detenerse a recargar energía. El primer problema era la seguridad pública. Imagina millones de pequeños reactores nucleares moviéndose por las calles. Una colisión leve en una intersección podría provocar una fuga radiactiva, convirtiendo un barrio concurrido en una tierra muerta en un instante. Además, el mantenimiento de tal vehículo requeriría mecánicos con conocimientos de científicos nucleares, algo totalmente poco práctico para la gran mayoría de los usuarios de entonces. El peso del blindaje de plomo para bloquear la radiación haría que el auto fuera increíblemente pesado, anulando cualquier ventaja de rendimiento. Fue un sueño loco de una fuente de energía infinita, pero también un recordatorio de que no toda la tecnología de punta es apta para las calles. AMC Pacer. El AMC Pacer fue un intento desesperado por enfrentar la crisis del petróleo de los años 70. Su objetivo era crear un auto compacto por fuera, pero espacioso como un coche de lujo por dentro. Para lograrlo, crearon un auto con una anchura enorme en relación con su longitud.
y lo cubrieron con paneles de vidrio gigantes. El resultado fue un vehículo que parecía una pecera redonda móvil, atrayendo miradas de desprecio de los transeúntes. La cantidad excesiva de vidrio hacía que el auto fuera absurdamente pesado, consumiendo más combustible que coches de mayor tamaño. En verano, la cabina del Pacer se calentaba de forma terrible debido al efecto invernadero, haciendo que los ocupantes se sintieran como si estuvieran siendo cocinados. Otro detalle ridículo era que la puerta del lado del pasajero se hizo unos centímetros más larga que la del conductor. El propósito era que los pasajeros entraran al asiento trasero con más facilidad, pero hacía que el auto se viera totalmente asimétrico. Este diseño de puertas no simétrico también causó problemas en la producción y reparación, ya que los componentes no podían compartirse entre ambos lados. El AMC Pacer terminó siendo el símbolo de la torpeza de la industria automotriz para adaptarse a los nuevos tiempos, dando la sensación de ser un auto ensamblado a partir de ideas fragmentadas y sin finura en el cálculo entre forma y función práctica. BMW iZ, 1955. El BMW iZ fue una solución temporal de la marca alemana en los difíciles años de la posguerra. Diseñado originalmente por una empresa italiana de refrigeradores, el iZ aportaba características de un electrodoméstico más que de un automóvil. Su rasgo más extraño era la única puerta de acceso situada justo en el frente del coche. Al abrir la puerta, todo el volante y el tablero giraban hacia afuera con ella para que pudieras entrar al asiento. La ridiculez era más evidente al estacionar en un lugar estrecho. Si el auto de adelante se estacionaba demasiado cerca, quedabas completamente encerrado dentro sin forma de salir, ya que el coche no tenía puertas laterales. El motor del iZ tenía un solo cilindro y una potencia extremadamente débil, apenas suficiente para mover esa pequeña carcasa de hierro de forma lenta y ruidosa. Las dos ruedas traseras estaban tan juntas que muchos lo confundían con un triciclo, lo que lo hacía muy propenso a volcar en curvas cerradas a alta velocidad. Aunque el iZ ayudó a BMW a superar su crisis financiera, sigue siendo uno de los modelos más absurdos por su inconveniencia de diseño. Salir del auto por el frente era como salir de una lavadora, y su falta de seguridad en colisiones frontales era evidente para cualquiera. Ford GT90. El Ford GT90 poseía un diseño angular muy impresionante con un potente motor V12 y 4 turbocompresores, prometiendo arrasar con cualquier rival en la pista. Sin embargo, detrás de la apariencia brillante de un superdeportivo del futuro, había una serie de errores técnicos absurdos que los ingenieros de Ford pasaron por alto o no pudieron resolver. El problema más grave del GT90 era la temperatura. El enorme bloque del motor generaba tanto calor que podía derretir las partes de la carrocería de plástico y fibra de carbono si funcionaba a plena potencia por mucho tiempo. Ford tuvo que usar costosos paneles de cerámica aislante, usados solo en naves espaciales, para envolver el sistema de escape, pero aún así no lograba mitigar el calor extremo del compartimento del motor. Crear un auto tan potente sin un sistema de enfriamiento acorde fue un error básico. Además, a pesar de promocionarse como la cumbre tecnológica, el GT90 utilizaba muchos componentes recolectados de otros modelos comunes y baratos de Ford para ahorrar costos. Esto hacía que el interior de un auto de $1 millón se viera bastante barato y falto de armonía. Finalmente, el GT90 quedó solo como un prototipo único, porque Ford se dio cuenta de que producir en masa este monstruo sobrecalentado era una misión imposible y llena de riesgos legales. AMC Gremlin. El AMC Gremlin es un ejemplo típico de las prisas y la falta de inversión en el diseño automotriz. Para competir con los autos pequeños japoneses que inundaban el mercado, AMC aplicó un método de reducción de costos ridículo. Tomaron el sedán Hornet existente, le cortaron la parte trasera y le pegaron una puerta de cristal vertical. El nombre Gremlin se eligió originalmente para sonar travieso, pero terminó siendo una pesadilla de calidad para sus dueños. Al ser creado cortando la parte trasera de un auto más grande, el Gremlin tenía proporciones físicas muy extrañas, con un capó larguísimo y una cola truncada. Esta falta de equilibrio hacía que la distribución de peso fuera pésima, dificultando el control del auto, especialmente en carreteras resbaladizas. La corta distancia entre ejes combinada con el gran motor delantero hacía que el coche derrapara frecuentemente de atrás,
creando situaciones de peligro innecesarias. El interior del asiento trasero del Gremlin era tan estrecho que era casi imposible de usar para adultos, mientras que el espacio de carga no era mucho mejor. El Gremlin demostró que intentar crear un auto barato mediante remiendos y recortes de un diseño antiguo solo genera un producto obsoleto, inseguro y realmente absurdo a ojos del consumidor. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿te atreverías a probar estos extraños vehículos? Cuéntanos tu respuesta. Aston Martin Lagonda, 1982. Al mencionar Aston Martin, solemos imaginar los autos elegantes del agente James Bond. Sin embargo, el modelo Lagonda de 1982 fue un giro polémico hacia el mundo de las formas de cuña extremas. Este auto era larguísimo, plano y poseía una apariencia que recordaba más a una regla gigante que a un transporte de lujo. El fabricante apostó todo por convertirlo en el auto más avanzado del planeta, atestando la cabina con innumerables tecnologías digitales. La ridiculez del Lagonda residía en que era demasiado complejo para el nivel tecnológico de la época. El panel de control estaba lleno de pantallas electrónicas y botones táctiles que eran sumamente inestables. En los años 80, estos sistemas fallaban a menudo apenas el auto salía del concesionario. Había momentos en que el conductor quería encender los faros, pero el sistema decidía abrir las ventanas, o la pantalla de visualización se apagaba de repente en plena autopista. Reparar estos fallos electrónicos era una verdadera pesadilla, ya que incluso los mecánicos más experimentados se sentían confundidos ante el enredo de cables. Los propietarios solían gastar sumas enormes en el mantenimiento de funciones que rara vez lograban usar con fluidez. Bricklin SV1, 1975. El Bricklin SV1 fue un proyecto ambicioso del multimillonario Malcolm Bricklin, con el deseo de crear un auto deportivo absolutamente seguro. El nombre SV-1 significa Safety Vehicle 1. El coche impresionaba con sus puertas de ala de gaviota controladas eléctricamente y una carrocería hecha de acrílico brillante. Detrás de esa apariencia futurista había una realidad decepcionante y ridícula. El sistema de puertas de ala de gaviota del Bricklin era tan pesado que los componentes hidráulicos se sobrecargaban y fallaban con frecuencia. Hubo muchos casos en que los dueños quedaron encerrados dentro de la cabina esperando rescate solo porque las puertas no abrían. La carrocería de plástico no se oxidaba, pero se pelaba y deformaba fácilmente bajo el sol intenso, haciendo que el auto se viera viejo y barato en poco tiempo. En cuanto al rendimiento, pese a su forma de corcel veloz, el Bricklin SV1 era bastante lento, debido al excesivo peso del equipo de seguridad. El motor V8 bajo el capó debía cargar con un cuerpo voluminoso, haciendo que la sensación de manejo fuera aletargada. Invertir tanto en ideas quiméricas, ignorando la calidad de acabado, llevó al Bricklin SV1 rápidamente a la quiebra. Quedará para siempre en la lista de los autos más absurdos por prometer tanto y causar problemas increíbles a los usuarios. Ford Pinto. El Ford Pinto es un nombre que recuerda uno de los capítulos más oscuros y absurdos de la industria automotriz estadounidense. Nacido con el objetivo de dominar el mercado de autos pequeños baratos, Ford llevó a cabo un proceso de reducción de costos brutal. El punto débil mortal estaba en el diseño del tanque de gasolina, situado justo contra el parachoques trasero, sin ninguna placa protectora. Esto convertía al auto en una bomba de tiempo lista para activarse con cualquier colisión trasera leve. Lo absurdo y condenable de Ford fue que conocían perfectamente este fallo de diseño a través de pruebas de choque internas. En lugar de gastar unos $11 por auto para reforzar el tanque, la directiva realizó un cálculo económico frío. Consideraron que pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas de incendios y explosiones sería más barato que retirar y reparar millones de autos vendidos. Esta decisión provocó tragedias desgarradoras. Aunque inicialmente tuvo buenas ventas, la imagen de los Pinto ardiendo encasilló a este modelo en la lista de los peores vehículos jamás fabricados. Vector W8. Con un diseño inspirado en los aviones de combate furtivos, el W8 poseía una apariencia extremadamente agresiva con cortes audaces. Su fundador, Jerry Wigert, declaró que era un auto construido con estándares de la industria aeroespacial. No obstante, su realidad operativa se parecía más a un juguete tecnológico defectuoso que a una máquina de velocidad. La cabina del W8
era un bosque de pantallas electrónicas tenues y docenas de botones esparcidos al azar. El conductor sentía que operaba un avión viejo en lugar de un superdeportivo moderno. El sistema eléctrico sufría cortocircuitos frecuentes, haciendo que funciones importantes dejaran de trabajar súbitamente. El motor V8 de doble turbo, aunque potente, enfrentaba constantes problemas de sobrecalentamiento, dejando al auto varado en viajes largos. La ridiculez del Vector W8 estaba en intentar ser demasiado complejo, sin haber perfeccionado lo básico de un automóvil. El uso excesivo de tecnología experimental hacía que fuera imposible de mantener en talleres de servicio normales. Solo se fabricaron 17 unidades antes de que la empresa cayera en una espiral de demandas y quiebra. El W8 será siempre un recuerdo de una ensoñación excesiva, un superdeportivo que se veía genial en las revistas, pero que era un terror para cualquiera que realmente lo poseyera. Vector 12. Tras el fracaso del W8, la marca Vector reapareció con el modelo M12 bajo una nueva administración. Esta vez, decidieron usar el motor V12 tomado del famoso Lamborghini Diablo para ganar prestigio. Sin embargo, en lugar de un avance, el M12 resultó ser una versión remendada, torpe y absurda. El auto parecía un producto personalizado incompleto, con líneas de diseño inconexas. La carrocería de fibra de vidrio del M12 estaba ensamblada con descuido, dejando grandes huecos y ruidos molestos al viajar a alta velocidad. A pesar de tener un corazón italiano potente, el chasis y la suspensión no estaban ajustados acorde a ello. Esto hacía que el manejo del M12 fuera muy impreciso e incluso peligroso si el conductor no tenía habilidades excepcionales. El vehículo también sufría graves problemas de disipación de calor, lo que hacía que el valioso motor V12 fallara frecuentemente por sobrecalentamiento. El fracaso del M12 vino de la falta de una visión de diseño uniforme. Fue simplemente un intento de aprovechar la fama de Lamborghini y el nombre Vector para sacar dinero a clientes ricos e ingenuos. La calidad de acabado era tan pobre que incluso los entusiastas más apasionados le dieron la espalda. Entre estos diseños, ¿cuál te hace decir quién lo inventó? No olvides darle a me gusta si a ti también te parecen raros. DeLorean DMC-12. El DeLorean DMC-12 es quizás el auto más famoso de esta lista, gracias a su aparición en la serie de películas clásicas Volver al Futuro. Con su carrocería de acero inoxidable brillante y puertas de ala de gaviota fascinantes, parecía un vehículo de una civilización avanzada. Si quitamos el aura del cine, vemos un auto lleno de errores técnicos absurdos y mala gestión. La carcasa de acero inoxidable era única, pero una pesadilla para el dueño porque se marcaban las huellas dactilares muy fácilmente y era muy difícil de limpiar o reparar si se abollaba. El peso de esta carrocería, más un chasis pesado, hacían que el motor V6 prestado de Renault estuviera sobrecargado. El DMC-12 era absurdamente lento, tardando más de 10 segundos en alcanzar los 100 km por hora. El sistema de puertas, aunque hermoso, goteaba agua frecuentemente cuando llovía, humedeciendo la cabina. La calidad de ensamblaje en la fábrica de Irlanda del Norte era pésima, resultando en innumerables fallos menores desde el sistema eléctrico hasta la suspensión. El intento de John DeLorean de producir el auto en masa antes de completar las pruebas técnicas fue una decisión muy errónea. El DMC-12 finalmente hundió un imperio y llevó a su fundador a problemas legales. Es una lección costosa de que un diseño icónico en el cine a veces es un desastre real al rodar por las calles. Nissan S-Cargo. En el mundo de las furgonetas de reparto, el Nissan S-Cargo es sin duda el nombre principal en cuanto a extrañeza. Su nombre es un juego de palabras con la palabra caracol en francés, y fiel a su nombre, el vehículo tenía la forma de un caracol lento. Con un techo abovedado muy alto y curvas excesivamente redondeadas, el S-Cargo parecía un personaje de dibujos animados para niños más que un vehículo de negocios serio. La ridiculez de este diseño era más evidente en condiciones climáticas desfavorables. Con un cuerpo alto pero ruedas diminutas, el S-Cargo se tambaleaba fácilmente o incluso podía volcar con vientos laterales fuertes en la autopista. La visión del conductor también estaba limitada por una estructura extraña del pilar A y espejos retrovisores minúsculos. Aunque el interior era espacioso por el techo alto,
Acomodar la carga era difícil debido al suelo irregular y la puerta trasera estrecha. En lugar de dar una imagen profesional, el coche hacía que el conductor se sintiera avergonzado al aparecer en él. Lancia Stratos HF0. El Lancia Stratos HF0 es uno de los prototipos más icónicos de los años 70, pero también uno de los diseños más poco prácticos que han existido. Con una altura de apenas 84 centímetros, el auto era tan bajo que el conductor se sentía como si estuviera acostado sobre el asfalto. Su diseño de cuña extremo lo hacía parecer una flecha gigante lista para ser lanzada, pero su uso diario era un tormento. El punto más absurdo era la forma de entrar y salir. El Stratos HF0 no tenía puertas laterales. Para entrar, tenías que levantar todo el parabrisas delantero, entrar por la nariz del coche y luego deslizarte al asiento del conductor en una posición muy difícil. La visibilidad desde adentro era casi nula por la posición tan baja y el ángulo extremo del parabrisas, que impedía ver obstáculos justo frente a la nariz del coche. Además, colocar el motor V4 justo detrás de la espalda del conductor, en un espacio tan reducido, hacía que la cabina siempre estuviera caliente como un horno. El ruido y la vibración del motor se transmitían directamente a la columna del conductor, convirtiendo cada viaje en una prueba de resistencia. Fue una obra maestra del arte de Marcello Gandini, pero como vehículo de transporte fue un diseño totalmente fallido. Cadillac Cimarrón. En un intento desesperado por competir con los BMW y Mercedes pequeños, Cadillac tomó una decisión increíblemente absurda. Tomaron el barato Chevrolet Cavalier, le pusieron un poco de cuero en los asientos, añadieron unos paneles de plástico que imitaban madera, le pegaron el emblema de Cadillac y lo vendieron al doble de precio. Los clientes notaron inmediatamente el engaño. Bajo la carcasa publicitada como lujosa, el Cimarrón seguía teniendo el motor de 4 cilindros débil y la transmisión lenta de un auto económico. Su conducción no ofrecía la suavidad o clase que se esperaba de un Cadillac. Sufría fallos constantes y una insonorización pésima, haciendo que los ocupantes se vieran molestos por el ruido del motor y del viento filtrándose por las puertas. Briggs & Stratton Hybrid 1980. En 1980, cuando el mundo empezó a interesarse por el ahorro de combustible, la empresa Briggs & Stratton, famosa por fabricar motores de cortacésped, decidió construir un auto híbrido. La idea sonaba progresista, pero la ejecución dio un resultado ridículo y absurdo. El auto poseía 6 ruedas, de las cuales las 2 traseras adicionales servían solo para cargar con el peso enorme del paquete de baterías de plomo situadas atrás. El vehículo parecía más un experimento científico inacabado de un estudiante de secundaria que un transporte profesional. Tenía una carrocería cuadrada y tosca con paneles de control de plástico barato. Su motor de gasolina tenía solo 18 caballos de fuerza, tomado de un cortacésped grande. Al combinarse con el motor eléctrico, el auto podía moverse pero a una velocidad tan lenta que frustraba a cualquiera que fuera detrás. Su aceleración era probablemente solo un poco más rápida que la de una persona caminando rápido. Triumph TR7. El Triumph TR7 fue promocionado con el eslogan confiado de la forma de las cosas que vendrán. Con un diseño de cuña afilada al estilo de los superdeportivos italianos, el TR7 prometía revivir la industria de autos deportivos británica. En lugar de ser una leyenda, fue una gran decepción y uno de los modelos más absurdos por su pésima calidad de producción y diseño desequilibrado. El capó del TR7 era demasiado largo comparado con su cola corta, creando proporciones muy raras de perfil. Su mayor debilidad era la fiabilidad. El motor solía tener problemas con la junta de la culata, causando sobrecalentamientos frecuentes que dejaban al auto varado. La carrocería del TR7 también fue un desastre, siendo más propensa al óxido que cualquier otro modelo de su época. Agujeros por corrosión podían aparecer tras pocos años de uso, haciendo que el auto perdiera valor rápidamente y se convirtiera en chatarra. El intento de Triumph de modernizar el diseño, olvidando la calidad y durabilidad, hizo que la comunidad de entusiastas le diera la espalda. GM Le Sabre 1951. El GM Le Sabre de 1951
fue un auto conceptual espléndido y ambicioso del legendario diseñador Harley Earl. Inspirado directamente en los nuevos aviones de combate tras la Segunda Guerra Mundial, el Le Sabre poseía líneas aerodinámicas extremas y un frente idéntico a la toma de aire de un avión. Sin embargo, tras el brillo de la era del jet, había funciones tecnológicas farragosas y absurdas en la práctica. El auto estaba equipado con un sensor de lluvia en medio de los asientos delanteros para cerrar automáticamente el techo cuando empezaba a llover. No obstante, en los años 50, esta tecnología funcionaba de forma muy errática. A veces cerraba el techo bajo un sol radiante o, peor aún, lo abría en medio de un aguacero por un pequeño fallo eléctrico. El abuso de dispositivos automáticos inacabados convirtió al auto en un juguete propenso a averías. El Le Sabre fue un símbolo maravilloso del sueño por los cielos, pero como medio de transporte contenía demasiada ostentación irracional y soluciones técnicas alejadas de la realidad. Espero que hayas tenido un viaje nostálgico interesante. Si estos recuerdos te sacaron una sonrisa, no olvides dar like, compartir y suscribirte a Nación Nostalgia para no perderte los próximos viajes.